Soy Ignacio. El tema: ángulos entre rectas paralelas y rectas secantes. Aquí tenemos el ejercicio número 1 y nos piden hallar el valor de x si L1 es paralela a L2. Antes de resolver este ejercicio, vamos a decir que es una recta paralela y una recta secante. Rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. En otras palabras, las rectas paralelas no tienen un punto en común. Ahora, las rectas secantes son aquellas líneas que se cortan en algún punto cualquiera o comparten un punto en común. Acá en el ejercicio 1 nos piden hallar el valor de x si L1 es paralela a L2. Aquí en la gráfica tenemos aquí arriba que esto equivale a 126 grados. Por aquí abajo tenemos x. Acá tenemos 7x, 6x, 5x. Para resolver este ejercicio, mire lo que voy a hacer. Acá tenemos una línea, acá otra línea y acá otra línea. Cada una de esas líneas las voy a trasladar acá en este punto. Entonces por acá tenemos la primera, acá tenemos la segunda y por acá tenemos la tercera. Entonces ahora vamos a trasladar 7x que lo dejamos a este lado. Entonces acá tenemos 7x. Acá trasladamos 6x acá. Y acá tenemos 5x que también lo trasladamos. Y esta x también la trasladamos acá. Bueno, entonces acá tenemos este punto, o sea, este punto se llama vértice. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad que se llama opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Entonces tenemos acá lo siguiente. Este valor que tenemos acá, o sea, este ángulo que equivale a 126 grados, o sea, todo esto que tenemos acá, equivale a lo mismo que tenemos acá, dando esta vuelta. Entonces, si esto equivale a 126, esto de aquí arriba también equivale a 126 grados. Entonces, aquí tenemos en la ecuación lo siguiente. Tenemos acá 7x más 6x más 5x más x. Esto sería igual a 126. Entonces aquí lo que hacemos es efectuar esta suma. 7 más 6, 13. Más 5 nos da acá 18. Y más x nos queda 18x. Y esto es igual a 126. Ahora despejamos x y esto sería igual a 126. Trazamos una raya y este 18 pasa aquí a dividir. Entonces tenemos x que es igual y efectuamos esta división. 126 dividido en 18, eso nos da aquí 7. Y ya hemos encontrado el valor de x que es 7 grados. Y de esta forma hemos terminado este ejercicio. Ahora vamos a generar el ejercicio número 2. Y aquí tenemos el ejercicio. Entonces nos piden hallar el valor de x si L1 es paralelo a L2. Entonces para resolver este ejercicio hacemos lo siguiente. Acá tenemos x. Pero antes de hallar el valor de x debemos de hallar el valor de este ángulo. Como este ángulo no tiene nombre, entonces le vamos a colocar nombre. Se va a llamar el ángulo alfa. Entonces, para resolver cuánto vale alfa, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Entonces, acá yo tengo una recta en forma
horizontal. Acá atravesamos otra recta. Entonces esto es una recta secante y el punto en común está aquí donde se cortan ambas rectas. Al ángulo de este lado vamos a llamarlo el ángulo alfa. El ángulo de este otro lado vamos a llamarlo el ángulo beta. Entonces tenemos acá que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Eso quiere decir que la suma de ambos ángulos debe darnos 180 grados. Eso quiere decir que acá en esta línea podemos dar esta media vuelta y esto es igual a 180 grados. Y aplicando esa propiedad acá, entonces podemos decir que 142 grados, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Entonces acá damos la media vuelta y esto equivale a 180 grados. Vamos a saber el valor de alfa. ¿Cuánto le hace falta a 142 para llegar a 180 grados? Efectuando esa ecuación nos quedaría de esta manera. Acá tenemos alfa más 142. Esto es igual a 180. Entonces por acá tenemos alfa que es igual a 180 menos este 142 lo pasamos a este lado a dividir. Tenemos 142. Entonces alfa es igual y efectuamos esta resta. Acá esta resta 180 menos 142. Eso nos da aquí 38. Eso quiere decir que el valor de alfa es 38 grados y ya hemos encontrado el valor de ese ángulo. Y ya podemos buscar el valor de x. Para buscar el valor de x debemos de hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la siguiente propiedad. Entonces por acá yo tengo una recta y tengo el siguiente gráfico. Es muy parecido al gráfico que tenemos en el ejercicio número 2. Entonces tenemos lo siguiente acá. Este ángulo de acá es el ángulo alfa. Acá a este lado es el ángulo beta. Acá tenemos el ángulo tita. Por acá tenemos el ángulo omega. Por acá tenemos el ángulo A y por acá tenemos el ángulo B. Entonces debe cumplirse lo siguiente. Por acá tenemos que el ángulo alfa más el ángulo tita más el ángulo A es igual o debe cumplirse que el ángulo beta más el ángulo omega más el ángulo B. Es decir, la suma de los ángulos de la derecha debe ser igual a los ángulos de la izquierda. Entonces, aplicando esa propiedad acá tenemos lo siguiente. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Por acá tenemos 30 más 39 más x. Entonces esto sería igual a 75 más 36 más 38. Entonces acá efectuamos esta suma. 30 más 39 nos da aquí 69. Y nos quedaría aquí más x. Y esto sería igual. Ahora efectuamos esta suma que tenemos acá. 75 más 36 nos da 111. Y 111 más 38, eso nos da aquí 149. Entonces acá despejamos x. Y tenemos 140, o sea, x sería igual acá a 149
menos este 69 pasa aquí a restar. Y tenemos acá 149 menos 69. Eso nos daría x igual a 80. Y de esta manera hemos encontrado el valor de x, que es 80 grados. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio número 2. Ahora vamos a generar el ejercicio número 3. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 3 y nos piden hallar el valor de x si L1 es paralelo a L2. Entonces por aquí arriba tenemos 110 grados, por acá tenemos 130 grados. Entonces recordemos la siguiente propiedad. Acá tenemos una M que está de medio lado o está volteada. Recordemos que el ángulo aquí alfa y acá tenemos el ángulo beta y por acá tenemos el ángulo tita. Eso quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo tita es igual al ángulo beta. Eso quiere decir que la suma de los ángulos de acá y de acá es igual a la suma del ángulo de la mitad de la M. Entonces, aplicando aquí esa propiedad tenemos lo siguiente. Acá tenemos esta línea que está acá. Acá podemos dar, por ejemplo, la media vuelta. Y este ángulo de acá equivale a 180 grados. Eso quiere decir que cuánto le falta a 110 para que sea igual a 180. Le hacen falta exactamente 70. 110 más 70, eso sería igual a 180. Entonces, eso quiere decir que los ángulos de este lado equivalen a 70 grados. Pero acá tenemos que repartirlos, o sea, los vamos a repartir por mitad. Mitad de 70, eso quiere decir que este ángulo de acá podemos llamarlo ángulo alfa, aquí también podemos llamarlo ángulo alfa, y esto sería igual a 35 grados, y acá lo mismo, 35 grados. Entonces aquí al otro lado hacemos algo similar. Si tenemos 130 grados acá, entonces debemos encontrar o hacer acá la media vuelta. O sea, la media vuelta empieza acá y termina acá. Sabemos que esto equivale a 180 grados. ¿Cuánto le hace falta a 130 para que sea igual a 180? Entonces, por acá tenemos que eso equivale a 50. O sea, tenemos acá 130 más 50. Eso sería igual a 180. Entonces, aquí le vamos a poner nombre a estos dos ángulos que tenemos acá. Puede ser el ángulo acá beta y acá también el ángulo beta. Entonces esto sería igual, como esto equivale a 50, entonces vamos a repartir ese número 50 en 2. O sea, este ángulo por ejemplo vale 25 y el de acá también vale 25 grados. Y de esta manera vamos a saber cuánto vale x. Entonces ahora sí aplicamos esta propiedad que tenemos acá. Eso quiere decir que si sumamos los ángulos de este lado, debe ser igual a este lado. Es decir, hacemos lo siguiente. Sumamos 35 más 35, eso nos da aquí 70, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Acá sumamos 25 más 25 nos da 50. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente, sumamos 70 más 50. 70 más 50, eso nos da aquí 120. Eso quiere decir que x
es igual a 120. Y de esta manera hemos encontrado el valor de esta X, que son 120 grados. Porque recordemos que la suma de estos ángulos es igual a la suma del ángulo de la mitad de la M. O sea, los de lado izquierdo valen igual que los del lado derecho. Y de esta manera hemos terminado también el ejercicio número 3. Ahora vamos a generar el ejercicio número 4. Y aquí tenemos el ejercicio número 4. Y nos piden hallar el valor de X si L1 es paralelo a L2. Entonces por aquí arriba tenemos X y por aquí abajo tenemos que esto equivale a 72 grados. Debemos hallar el valor de X. Para hallar ese valor de X debemos de hacer lo siguiente. Si este ángulo de acá equivale a 72 grados, entonces esto de acá lo trasladamos acá a la parte de arriba. O sea, eso quiere decir que a trasladar esto acá, quiere decir que este ángulo de acá también equivale a 72 grados. Repito, si aquí equivale a 72 grados, entonces trasladamos esto acá. Y equivale exactamente también a 72 grados. Y de esta forma ya podemos hallar el valor de X. Para hallar el valor de X, recordemos que vamos a aplicar esta propiedad. Eso quiere decir que ¿cuánto le falta a 72 para llegar a 180? Como vimos aquí la media vuelta, esa media vuelta equivale a 180 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a 72 para que sea igual a 180? Entonces, ahí lo que debemos de hacer es lo siguiente. La ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Por acá tenemos X, que es más 72, y esto es igual a 180. Entonces acá tenemos X, esto sería igual a 180, y este 72 lo pasamos aquí a restar. Entonces tendríamos que X es igual a 180 menos 72, eso acá nos da 108. Quiere decir que el valor de X son 108 grados. Y de esta forma ya hemos terminado el ejercicio número 4. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. Y aquí tenemos que hallar el valor de X si L1 es paralela a L2. Entonces acá, este no sería el ejercicio 4, este ya sería el ejercicio número 5. Entonces vamos a hallar el valor de X. Y para ello vamos a aplicar la siguiente propiedad. Recordemos que si los ángulos de la derecha equivalen, es decir, la suma de los ángulos de la derecha equivalen a la misma suma de los ángulos de la izquierda. Es decir, si aquí equivale eso a 50 grados, por este lado también debe ser 50 grados. Entonces, por aquí tendríamos X más 30 sería igual a 50 grados. Entonces aquí tendríamos que X es igual a 50 y este 30 lo pasamos aquí a restar, y X sería igual a 50 menos 30 nos da 20. Y de esta forma ya hemos encontrado el valor de X, que equivale a 20 grados. Y también hemos terminado este ejercicio. Ahora vamos a generar el último ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio número 5. Hallar el valor de X si L1 es paralela a L2. Por acá tenemos 40 grados, por acá X grados, por acá tenemos 120 grados. Y por acá tenemos 65 grados, pero no sabemos la medida de este ángulo. Para hallar el valor de X necesitamos saber la medida primero de este ángulo. Ese ángulo,
vamos a llamarlo, por ejemplo, el ángulo alfa. Y debemos saber cuánto vale alfa. Entonces vamos a aplicar la siguiente propiedad. Por ejemplo, acá yo tengo una recta, acá tengo otra recta, tenemos acá una recta secante en donde el punto en común está acá. Este ángulo de acá vamos a llamarlo el ángulo alfa y este ángulo de acá vamos a llamarlo el ángulo beta. Eso quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180 grados. Es decir, debemos encontrar el valor de alfa y aplicando esa propiedad acá debemos de saber cuánto le falta a 120 para llegar a 180. Entonces, para saberlo, aquí le damos la media vuelta que equivale a 180 grados. Entonces, haciendo la ecuación, la tenemos de la siguiente manera: alfa es igual a 120 en este caso, y esto debe ser igual a 180 grados. Entonces acá podemos sumar esto: alfa más 120 igual a 180 grados. Entonces esto sería así: esto sería igual a 180, y acá este 120 lo pasamos acá a restar y tenemos 180 menos 120. Entonces sería alfa igual a 180 menos 120, eso nos da aquí 60. Y de esta forma hemos encontrado que este ángulo vale 60 grados. Y ya podemos hallar el valor de x. Para hallar el valor de x, aplicamos la siguiente propiedad que dice lo siguiente: la suma de los ángulos de la derecha valen igual al valor de los ángulos de la izquierda. Entonces eso quiere decir que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Acá tenemos 40 grados, o sea, lo que tenemos acá, más x es igual a 65 más 65. Entonces acá nos quedaría 40x más x, y esto sería igual a 65 más 60. Aquí yo puse 65, pero corregimos, acá son 60. Acá tenemos 60 y por acá 65. Y 65 más 60, eso nos da exactamente 125, ¿no? 125. Entonces el valor de x, acá despejamos x, y esto sería igual a 125 menos 40, o sea, este 40 pasa aquí a restar. Entonces tenemos x 125 menos 40, eso nos da aquí exactamente 85, ¿no? O sea que el valor de x vale 85 grados. Y de esta forma también hemos terminado el ejercicio número 5. Y yo hasta aquí he terminado toda esta explicación.